¿Por qué el pueblo judío, que esperaba ansiosamente la llegada del Mesías, rechazó a Jesús? Esta es una de las preguntas más fascinantes y a la vez controvertidas que han acompañado la historia de las religiones. En este video, vamos a explorar con detalle no solo las razones por las cuales Jesús no fue aceptado como el Mesías en la tradición judía, sino también el contexto histórico, teológico y cultural que llevó a este rechazo. Te prometo que al terminar este viaje, tendrás una perspectiva más completa y reflexiva sobre este tema tan relevante. Así que, si alguna vez te has preguntado, ¿qué pensaban los judíos del Mesías? ¿Por qué Jesús no cumplió sus expectativas? O incluso había algo más profundo detrás de este rechazo, quédate hasta el final. Lo que descubriremos hoy puede cambiar tu perspectiva. Comencemos analizando lo básico. Según el judaísmo tradicional, el Mesías aún no ha llegado. La creencia de que la era mesiánica traerá paz y justicia perfecta sigue siendo una esperanza futura para los judíos. Esto significa que Jesús, al no cumplir con sus expectativas de lo que debía ser y hacer el Mesías, fue completamente rechazado como tal. No obstante, su impacto en la historia humana ha sido tan profundo que no podemos ignorar el debate. ¿Era Jesús el Mesías prometido, como lo proclaman los cristianos, o un falso profeta, como lo consideran muchos judíos ortodoxos? Para entender este rechazo, debemos sumergirnos en las enseñanzas rabínicas y las profecías del Antiguo Testamento. En la tradición judía, el Mesías debía ser un líder político y militar, alguien capaz de liberar al pueblo judío de la opresión y restaurar el reino de Israel. Se esperaba que fuera un descendiente directo del rey David, nacido de padres comunes, y que trajera un reino de paz universal. Sin embargo, Jesús no cumplió con estos criterios en su primera venida, según los estándares judíos, y su mensaje de salvación espiritual no se alineó con las expectativas terrenales que los rabinos habían transmitido durante siglos. Además, las escrituras judías, como el Talmud y otros textos rabínicos, presentan a Jesús bajo una luz negativa. Según algunas tradiciones, Jesús fue visto como un hereje que desafiaba las leyes de Moisés y como un falso Mesías que desviaba a los judíos de su verdadera fe. Se añaden relatos desfavorables que buscan desacreditar su figura, como la afirmación de que Jesús adquirió sus poderes de fuentes oscuras o que su nacimiento no fue divino, sino fruto de una relación ilícita. Sin embargo, el problema no era solo teológico. Cuando Jesús comenzó a predicar sobre el reino de Dios, muchos judíos interpretaron su mensaje como una amenaza a sus tradiciones religiosas. Su afirmación de ser el Hijo de Dios y su capacidad para perdonar pecados desafiaban directamente las creencias centrales del judaísmo, basadas en la unicidad absoluta de Dios. Declaraciones como yo y el Padre somos uno o antes de que Abraham fuera, yo soy fueron vistas como blasfemias por los líderes religiosos de la época, quienes consideraban inadmisible que un hombre pudiera igualarse a Dios. El contexto histórico también es crucial para entender esta situación. En el siglo I, el pueblo judío vivía bajo el yugo del Imperio Romano, enfrentando una opresión constante. En este entorno, la llegada del Mesías era vista como la solución definitiva a sus problemas. Esperaban que el Mesías derrotara a los romanos y estableciera un reino terrenal glorioso. Pero Jesús no cumplió con estas expectativas. En lugar de liderar una rebelión contra Roma, predicó sobre el amor, el perdón y la salvación espiritual. Esto llevó a muchos a desconfiar de él e incluso a considerarlo una decepción. Además, existe una desconexión entre las profecías cumplidas y las no cumplidas. Los cristianos creen que Jesús cumplió muchas profecías mesiánicas en su primera venida, como las descritas en Isaías 53 sobre el siervo sufriente o en Miqueas 5:2 sobre su nacimiento en Belén. Pero para los judíos, las profecías más importantes, como la restauración del templo o la paz universal, no se materializaron. Esto llevó a los líderes religiosos de la época a descartar la posibilidad de que Jesús fuera el Mesías. Un punto interesante que también exploraremos es el impacto de las tradiciones religiosas y las leyes rabínicas. A lo largo de los siglos, los rabinos enseñaron a los judíos a rechazar cualquier enseñanza que no proviniera de la tradición oral autorizada. Esto significa que cualquier doctrina nueva o diferente, como la predicación de Jesús, era vista con sospecha. De hecho, en el Talmud se incluyen historias que buscan reforzar esta idea, describiendo a Jesús como alguien que fue castigado en el más allá por sus supuestos errores. Sin embargo, la influencia de Jesús no puede ser ignorada. A pesar del rechazo inicial,
su mensaje trascendió las barreras del tiempo y el espacio, convirtiéndolo en una figura central no solo para el cristianismo, sino también para la historia de la humanidad. Pero esto plantea una pregunta fundamental: ¿cómo puede alguien tan influyente ser rechazado por el mismo pueblo al que fue enviado? Esta paradoja ha sido objeto de estudio durante siglos y sigue siendo un tema de debate entre teólogos, historiadores y creyentes. A lo largo de este video, no solo exploraremos las razones detrás del rechazo judío hacia Jesús, sino también las diferencias entre las primeras y segundas venidas del Mesías, según las Escrituras cristianas. Analizaremos cómo las interpretaciones divergentes de las profecías bíblicas han llevado a esta desconexión y qué significa esto para el diálogo entre judíos y cristianos en la actualidad. Así que, si te interesa descubrir la profundidad de este tema y entender tanto las creencias judías como las cristianas, quédate con nosotros. No olvides suscribirte, darle like a este video y compartirlo con tus amigos para que juntos podamos explorar los misterios de la fe. Comencemos este fascinante viaje. Cuando analizamos más a fondo las expectativas judías sobre el Mesías, se hace evidente que muchas de estas creencias estaban profundamente enraizadas en las profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías y Jeremías describen un Mesías que traerá justicia, restaurará la paz y reinará como un líder político supremo. Estas descripciones generaron en el pueblo judío una visión de un Salvador terrenal, un héroe que los liberaría de la opresión romana y restauraría el esplendor del reino de Israel. Pero aquí es donde Jesús se desvía de esa expectativa. Jesús, en lugar de enfocarse en la liberación política, predicó sobre un reino espiritual, uno que comenzaba en el corazón de las personas. En su Sermón del Monte, habló sobre el perdón, la humildad y el amor al prójimo, valores que contrastaban drásticamente con la imagen de un Mesías guerrero que derrocaría a los opresores. Esta discrepancia fue una de las principales razones por las cuales muchos judíos no pudieron aceptar a Jesús como el Mesías prometido. Simplemente no encajaba en el molde de lo que habían imaginado durante generaciones. Otro punto clave a considerar es la conexión entre las profecías mesiánicas cumplidas y no cumplidas. Los cristianos ven en Jesús el cumplimiento de profecías como la de Isaías 53, que habla de un siervo sufriente que lleva sobre sí los pecados del mundo. Ven en su crucifixión y resurrección la consumación de estas promesas divinas. Sin embargo, los judíos señalan que otras profecías importantes, como la reconstrucción del templo o la instauración de una paz global, aún no se han realizado. Esto les lleva a concluir que el verdadero Mesías aún está por venir. Para ellos, Jesús fue un maestro, un rabino carismático, pero no el Salvador que la Torá había anunciado. Además, la relación de Jesús con la ley judía también fue un factor determinante en su rechazo. Jesús a menudo desafiaba las tradiciones rabínicas, cuestionando prácticas como el lavado ceremonial de manos o las estrictas observancias del sábado. Esto lo colocó en conflicto directo con los líderes religiosos de su tiempo, quienes lo veían no solo como una amenaza para su autoridad, sino también como alguien que intentaba reformar las leyes dadas por Dios. Para los fariseos, cualquier desviación de la ley mosaica era vista como una herejía, y Jesús, al reinterpretar las Escrituras, se convirtió en un blanco fácil para sus críticas. Por otro lado, las afirmaciones de Jesús sobre su divinidad también jugaron un papel crucial en su rechazo. Para el judaísmo, Dios es uno, indivisible y absolutamente único. La idea de un Dios que toma forma humana, como lo afirma el cristianismo, es incompatible con las enseñanzas judías. Declaraciones de Jesús como yo y el Padre somos uno o antes de que Abraham fuese, yo soy fueron interpretadas como blasfemias por los líderes religiosos, quienes consideraban inadmisible que un hombre pudiera equipararse a Dios. Esta visión fue tan radical que no solo llevó a su rechazo, sino también a su condena. Sin embargo, no podemos ignorar el contexto político y social en el que estas tensiones se desarrollaron. En el siglo I, el pueblo judío estaba bajo una intensa opresión romana. En este entorno, cualquier figura que desafiara el statu quo era vista con desconfianza, tanto por las autoridades religiosas como por las políticas. Jesús no solo predicaba un mensaje diferente, sino que también atraía a grandes multitudes, lo que lo convertía en una figura peligrosa para el orden establecido. Su arresto y crucifixión fueron, en parte, el resultado de esta dinámica, una combinación de tensiones religiosas y preocupaciones políticas. A pesar de todo esto, Jesús dejó una huella imborrable en la historia.
Aunque fue rechazado por muchos en su tiempo, su mensaje se extendió más allá de las fronteras de Israel, tocando los corazones de personas en todo el mundo. Los cristianos ven en su vida, muerte y resurrección la culminación de las promesas divinas, una invitación a todos, judíos y gentiles, a participar en el reino de Dios. Pero esta invitación también plantea una pregunta importante. ¿Cómo reconciliar las diferencias entre estas dos tradiciones de fe, que comparten un origen común pero interpretan de manera tan diferente la figura de Jesús? La respuesta a esta pregunta requiere una comprensión más profunda de la teología y las profecías bíblicas. Por ejemplo, muchos cristianos creen que las profecías no cumplidas, como la restauración del reino de Israel y la paz universal, se realizarán en la segunda venida de Jesús. Esta perspectiva ofrece una explicación para la desconexión entre las expectativas judías y la misión de Jesús en su primera venida. Sin embargo, para muchos judíos, esta idea de una segunda venida es vista con escepticismo, ya que no está explícitamente mencionada en la Torá. Entonces, ¿es posible que ambas tradiciones estén interpretando aspectos diferentes de una misma verdad? ¿Puede el diálogo interreligioso ayudarnos a comprender mejor estas diferencias y encontrar puntos en común? Estas son preguntas que debemos explorar con mente abierta y corazón dispuesto. El rechazo de Jesús por parte del judaísmo no es solo un hecho histórico, sino un tema que sigue resonando en el mundo actual, desafiándonos a reflexionar sobre nuestras propias creencias y su impacto en nuestra visión del otro. Ahora que hemos establecido las bases de este complejo tema, profundicemos en las implicaciones más amplias de este rechazo. ¿Qué significa para el cristianismo y el judaísmo mantener estas perspectivas opuestas? ¿Y qué podemos aprender de este diálogo para fortalecer nuestra propia fe y comprensión del mundo? Sigue con nosotros mientras desentrañamos estas preguntas y exploramos las respuestas que las Escrituras y la historia tienen para ofrecernos. El rechazo de Jesús como el Mesías no solo marcó una división teológica, sino también emocional y cultural, que hasta el día de hoy sigue siendo motivo de reflexión. Pero te invito a que pienses por un momento, ¿cómo es posible que una figura tan poderosa y transformadora haya sido ignorada por aquellos que, según las Escrituras, esperaban su llegada? La respuesta, aunque compleja, está profundamente arraigada en la historia, las expectativas y los conflictos internos de la humanidad. Pongámonos en la mentalidad del pueblo judío de la época. Imagina que has crecido escuchando profecías que hablan de un libertador, de un rey que traerá justicia, derrotará a tus enemigos y restaurará el orgullo de tu nación. La figura mesiánica no era solo una esperanza espiritual, sino también un anhelo político y cultural. Y entonces llega Jesús, hablando de perdón, de amar a los enemigos, de un reino espiritual en lugar de uno terrenal. ¿Cómo reaccionarías? Es fácil juzgar con la perspectiva de la historia, pero ponerse en los zapatos de aquellos que lo rechazaron nos permite comprender mejor sus razones, tal vez, cuestionar las nuestras. Las enseñanzas de Jesús, aunque revolucionarias, fueron percibidas como una amenaza directa al sistema establecido. No olvidemos que los líderes religiosos tenían no solo influencia espiritual, sino también poder político. Cualquier cambio en la interpretación de las Escrituras podría desestabilizar su autoridad. Jesús no solo desafiaba las reglas, sino que lo hacía con una autoridad que no provenía de ellos, y eso era inaceptable. Pero aquí hay algo interesante. Mientras los líderes rechazaban a Jesús, miles de personas lo seguían. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué vieron estas personas en Jesús que los demás no pudieron o no quisieron ver? Quizás la clave esté en su mensaje de compasión y esperanza, un mensaje que trascendía las reglas y las tradiciones. Cuando Jesús decía, «Yo soy el camino, la verdad y la vida», no solo estaba haciendo una declaración teológica, estaba ofreciendo una invitación. Una invitación a mirar más allá de lo que conocían, a abrir sus corazones a algo nuevo, algo radicalmente diferente. Y esa es una invitación que sigue vigente hoy. ¿Estamos dispuestos a mirar más allá de nuestras propias expectativas, de nuestros prejuicios, para encontrar la verdad? Volvamos al conflicto teológico. Para los judíos, el concepto de un Mesías divino era inconcebible. La idea de que Dios pudiera encarnarse en un hombre no solo era extraña, sino contraria a todo lo que habían aprendido. Sin embargo, los cristianos ven en esto la mayor manifestación de amor de Dios hacia la humanidad. Esta diferencia en la interpretación nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestras propias creencias
tradiciones y contextos culturales moldean nuestra comprensión de lo divino. Te pregunto, querido espectador, ¿alguna vez has rechazado algo solo porque no encajaba con lo que esperabas? ¿Cuántas veces hemos ignorado oportunidades o verdades porque no se ajustaban a nuestro molde? Reflexionar sobre el rechazo de Jesús no es solo mirar al pasado, es mirar dentro de nosotros mismos. ¿Cuántas veces, como aquellos líderes religiosos, hemos puesto nuestros prejuicios por encima de la verdad? Y aquí es donde la narrativa bíblica se vuelve aún más fascinante. La historia de Jesús no termina con el rechazo. Su crucifixión, vista como una derrota, se convierte en el evento más poderoso de la historia cristiana. Su resurrección no solo desafía las leyes de la naturaleza, sino que también redefine lo que significa el triunfo. Este giro inesperado nos muestra que, a menudo, lo que parece una pérdida puede ser una victoria en el plan divino. Pero vayamos aún más profundo. La resurrección no solo es un evento milagroso, es una declaración. Es como si Jesús estuviera diciendo: aunque me rechacen, mi amor por ustedes permanece. Aunque no me comprendan ahora, sigo aquí, esperando. Este mensaje resuena en cada generación, en cada corazón que lucha por entender su propósito. ¿Qué significa para ti esta persistencia divina? ¿Qué impacto tiene en tu vida saber que, a pesar de tus errores o rechazos, siempre hay una oportunidad para la redención? Querido espectador, mientras seguimos explorando esta narrativa, quiero invitarte a que reflexiones sobre tu propia vida. ¿Hay áreas en las que sientes que has cerrado la puerta a algo importante? Tal vez hoy sea el día para reconsiderarlo. Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Queremos escuchar tu voz, tu perspectiva, tu historia. Y si este video te ha hecho reflexionar, si ha tocado algo en tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí, seguimos explorando los misterios de la fe, las preguntas difíciles y las respuestas que las Escrituras y la historia nos ofrecen. Y no te vayas aún, porque el próximo video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo profundiza aún más en estas verdades transformadoras. Haz clic, suscríbete y únete a esta comunidad que busca no solo entender, sino también vivir las verdades eternas. Nos vemos pronto y que Dios te bendiga. El rechazo de Jesús como el Mesías no solo fue un evento histórico, sino una piedra angular en la comprensión de la fe cristiana y judía. Este rechazo no puede ser reducido simplemente a un malentendido cultural o teológico, es un espejo que nos muestra las luchas humanas con la verdad, el poder y la humildad. Volvamos por un momento al contexto en el que Jesús vivió. La región estaba cargada de tensión política, dominada por el Imperio Romano, que imponía su poder a través de la fuerza. El pueblo judío esperaba a un libertador, alguien que los liberara de la opresión y restaurara su posición como el pueblo escogido de Dios. En este escenario, las expectativas sobre el Mesías estaban profundamente influenciadas por la desesperación, el orgullo nacional y el sufrimiento. Esperaban a un rey guerrero, un conquistador, alguien que viniera con espada y autoridad para establecer un reino terrenal. Pero Jesús no encajaba en ese molde. Cuando Jesús predicaba sobre el reino de los cielos, estaba hablando de un concepto radicalmente diferente. No era un reino de ejércitos y territorios, sino un reino de corazones transformados, de amor y justicia divina. Para muchos, esto no solo era decepcionante, sino inaceptable. ¿Cómo podía un hombre humilde, que hablaba de perdonar a los enemigos y amar al prójimo, ser el mismo Mesías prometido en las Escrituras? ¿Cómo podía alguien que fue crucificado, un castigo reservado para los criminales más despreciables, ser el Salvador? Y aquí radica la paradoja del Evangelio. Lo que el mundo veía como derrota, Dios lo usó como victoria. La cruz, un símbolo de muerte y humillación, se convirtió en el mayor emblema de esperanza y redención. Esto nos lleva a una reflexión profunda. ¿Cuántas veces en nuestras vidas rechazamos aquello que no entendemos, solo para darnos cuenta después de que era exactamente lo que necesitábamos? Para el pueblo judío de aquel tiempo, la idea de un Mesías que muriera era incompatible con su interpretación de las profecías. Esperaban que el Mesías trajera paz mundial, restaurara el templo y estableciera un reino eterno. Y aunque Jesús cumplió muchas de las profecías, su misión no se alineaba con estas expectativas. Pero aquí hay algo que a menudo se pasa por alto. Jesús nunca negó estas profecías. De hecho, las afirmó. Sin embargo,
Explicó que su cumplimiento total se daría en 2 etapas, su primera venida como el siervo sufriente y su segunda venida como el Rey glorioso. Este concepto de un Mesías que viene 2 veces era completamente nuevo y difícil de aceptar para los líderes religiosos. No porque las Escrituras no lo respaldaran, sino porque requería una reinterpretación de siglos de tradición. Y esto nos lleva a una pregunta que también es válida hoy: ¿qué tan abiertos estamos a reexaminar nuestras propias creencias a la luz de la verdad? ¿Estamos dispuestos a aceptar que podríamos estar equivocados, incluso en las cosas que consideramos más fundamentales? El rechazo de Jesús también estaba profundamente relacionado con su mensaje. Sus enseñanzas desafiaban las normas establecidas, tanto religiosas como sociales. Jesús no solo hablaba de amar a los enemigos, lo practicaba. No solo predicaba la humildad, la encarnaba. Esto era profundamente perturbador para una sociedad construida sobre jerarquías de poder y legalismos. Pero al mismo tiempo, su mensaje era irresistiblemente atractivo para los marginados, los quebrantados, los que se sentían olvidados por el sistema religioso. Jesús ofrecía algo que ninguna ley podía ofrecer: gracia. Y esa gracia sigue siendo tan revolucionaria hoy como lo fue entonces. En un mundo que a menudo opera bajo la lógica de ojo por ojo, la invitación de Jesús a amar sin condiciones, a perdonar sin límites, nos llama a vivir de una manera que va en contra de nuestra naturaleza humana. ¿Cómo respondemos a esa invitación? ¿Con resistencia, como lo hicieron muchos en su tiempo, o con humildad, como aquellos que lo siguieron? Pero volvamos al aspecto profético. Las Escrituras del Antiguo Testamento están llenas de imágenes y promesas sobre el Mesías. Desde los sacrificios en el templo hasta las palabras de los profetas, todo apuntaba hacia Jesús. Sin embargo, estas señales no siempre eran claras. Los profetas veían vislumbres del futuro, como montañas en la distancia, sin entender plenamente los valles que las separaban. Por eso, muchas profecías sobre el Mesías parecían contradictorias. Algunas hablaban de un siervo sufriente, otras de un rey glorioso. Solo en Jesús estas aparentes contradicciones se resuelven. Para los cristianos, esto es una prueba más de que Jesús es el cumplimiento perfecto de las Escrituras. Pero para muchos judíos, sigue siendo un punto de conflicto. ¿Por qué? Porque aceptar a Jesús como el Mesías requeriría una transformación completa de su sistema de creencias, una ruptura con siglos de tradición. Y eso no es algo fácil de hacer, ni entonces ni ahora. Querido espectador, aquí es donde te invito a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos sido como aquellos líderes religiosos, aferrándonos a lo que conocemos por miedo a lo desconocido? ¿Cuántas veces hemos rechazado algo, no porque sea falso, sino porque desafía nuestras expectativas? Deja tu respuesta en los comentarios. Queremos saber tu perspectiva. Al mirar hacia el futuro, la promesa del regreso de Jesús nos recuerda que la historia aún no ha terminado. Las profecías que no se cumplieron en su primera venida se cumplirán en su segunda. Y en ese día, todas las preguntas encontrarán respuesta, todas las heridas serán sanadas, y el reino de Dios será establecido en toda su gloria. Por ahora, nos queda la esperanza, la fe y el amor. La esperanza de que un día todo será restaurado. La fe en que Dios está trabajando, incluso en medio de nuestra incertidumbre. Y el amor, ese amor que Jesús modeló y nos llama a vivir cada día. Si este video ha tocado tu corazón, si te ha hecho pensar o sentir algo nuevo, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí seguimos explorando estas verdades eternas, buscando entender más y vivir mejor. Dale like, comparte este mensaje y no olvides hacer clic en el próximo video que aparece en tu pantalla. Hay tanto más por descubrir. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Queridos espectadores, gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historia, reflexión y búsqueda espiritual. Si este video te ha brindado una nueva perspectiva, te ha inspirado o simplemente te ha hecho pensar, queremos invitarte a dar un paso más. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que creas que también necesita escuchar este mensaje y suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de los próximos contenidos que estamos preparando con tanto cariño y dedicación. Activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un nuevo video lleno de conocimiento y espiritualidad. Y no olvides dejar tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas, qué te ha impactado o qué preguntas tienes. Tu participación es muy importante para nosotros.
Ahora mismo, en tu pantalla, aparece otro video que hemos creado especialmente para ti. Haz clic y sigue explorando con nosotros los misterios de la fe y las verdades que transforman vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo video.